Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente nos encontramos en este día del Señor, día domingo, para celebrar a nuestro Dios y para aprender su palabra. Bienvenidos, queridos hermanos, la iglesia en las casas, reunidos para recibir la buena palabra de Dios. Y esta mañana comenzamos un pequeño ciclo donde vamos a considerar que nada nos detenga y ver que tenemos un enemigo tan poderoso que no es el diablo en este caso, él es especial, sino hay hay diversidad de enemigos y de todos ellos quisiéramos considerar uno que nos detiene a muchos en nuestro caminar cristiano, que nos detiene en nuestro desarrollo cristiano, que nos detiene aún en el ministerio que Dios nos ha dado. Y estamos hablando del temor. En sus diversas manifestaciones, el temor es uno de los peores ladrones que puede tener el cristiano de su vida, de su familia, de su entorno, de su destino. Ahora, veamos una pauta. Las circunstancias que no podemos controlar desatan uno de los sentimientos más poderosos que detiene el desarrollo de la vida y el ministerio de un creyente, que es el temor. Todos queremos tener el control, por lo menos básico, de las circunstancias. Saber que mañana yo tengo trabajo, saber que mañana la provisión está lista, saber que mañana voy a estar bien, todo eso queremos tener bajo cierto nivel de control. Sin embargo, cuando perdemos el control y tenemos la inseguridad del hoy o del mañana, la consecuencia que tenemos es el temor. Y de eso estaremos hablando durante varias semanas respecto de cómo combatir el temor con la palabra. Porque para nosotros como hijos de Dios, la herramienta que tenemos nosotros para poder confrontar cualquier adversario que se nos presente, llámesele el nombre que se le llame, la palabra, es el final. Es nuestra arma. La Biblia la describe como una espada y la espada es o bien para defenderse o bien para atacar a quien se levanta en contra de nosotros y en este caso el temor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, un pasaje muy conocido, dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. O sea, no nos ha llamado para que sigamos viviendo esclavos de un espíritu. Entonces, el temor, aparte de ser una emoción que es natural en las personas, el temor como emoción es saludable, porque debemos temer para evitar riesgos. Si no tuviéramos miedo, pasaríamos las esquinas con el carro a unos metros porque no nos daría miedo. Pero el temor refrena, hay un temor sano, pero hay un espíritu de temor. Es decir, hay un espíritu que maneja sensaciones, pensamientos en nuestros corazones que nos hacen detenernos, que nos hacen retrasar, que nos hacen tomar decisiones equivocadas. De ese espíritu Dios no nos ha dado. Y nos ha dado en lugar de Él, nos ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Entonces el cristiano ha sido libertado de la autoridad y el poder de este espíritu de temor. Démonos cuenta que estamos mencionando de la autoridad y poder de este espíritu, no de su presencia. Siempre va a estar allí, molestando, tratando de sembrar sus pensamientos, tratando de sembrar sus sensaciones en nuestra vida a través generalmente de los pensamientos. Así que, amados hermanos, quisiéramos en esta mañana como un punto de introducción lo que vamos a conversar durante varias semanas en lo que Dios nos ayuda. ¿Cuál es el fundamento de la victoria del cristiano contra este espíritu de temor? ¿Qué herramientas Dios nos ha dado? Y quisiera mencionar la primera o quizás la más importante de todas ellas en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que aprender de una u otra manera las circunstancias, ver las circunstancias
desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios ve las circunstancias? No las podemos evitar. Esta pandemia, este famoso COVID-19, no podemos evitarlo. No hay manera humana que podamos evitar que esta plaga siga avanzando. El gobierno hace lo suyo, los médicos hacen lo suyo, nosotros las personas hacemos lo nuestro, pero sin embargo la pandemia sigue avanzando, contagiando a uno y a otro. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué nos dice la palabra? Uno de los pasajes más impresionantes de toda la Escritura, que es el final de toda una argumentación del apóstol Pablo acerca de la seguridad de la salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, Pablo comienza con una serie de 5 preguntas, y las 5 preguntas tienen una respuesta afirmativa en el sentido de seguridad. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y pregunta: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pandemia, COVID. Pongámosle el nombre que ¿qué nos podrá separar? El COVID podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, incluyendo el COVID, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Luego explicamos. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios ve las circunstancias? No lo ve como impedimentos para que avancemos en la vida cristiana. No lo ve como limitantes para el cristiano. Por eso Él dice, ni nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto? Que Dios nos tomó en sus manos por lo que Cristo hizo por nosotros. Comenzó una obra en nuestras vidas y la va a continuar. Es decir, Dios no ha hecho, llamémoslo de esta manera, una tan alta inversión en nuestras vidas para que una circunstancia como la que estamos pasando, el COVID, nos aleje del Señor. Eso implica que las cosas que puedan estar pasándonos debieran afirmar nuestras convicciones. Entonces, con esto en mente, queremos entrar en el asunto del temor. Estamos estudiando en los días todos los días, en las noches, a las 7:30 de la noche, las emociones, cómo manejarlas. Hemos visto hasta ahora una introducción y anoche, en 2 noches, hemos visto acerca del enojo. Y vamos a ver también acerca del temor en lo que va adelante. Pero en esta mañana solamente vamos a mencionar algunas cosas del temor. En primer lugar, el temor es una emoción saludable que nos ayuda a dar respuestas sabias en circunstancias específicas. Como mencioné hace un momento. ¿No? Uno ve un peligro. El miedo nos lleva a actuar en función de lo que nos da temor. Uno ve una situación de riesgo. El temor nos hace ser prevenidos. Entonces, el temor como emoción es necesaria y saludable. Necesitamos tener miedo. Por eso a los niños, por ejemplo, este sentimiento de temor no está desarrollado. La vida y los golpes y los padres, por cierto, vamos enseñando acerca de a qué cosa debe tenerle miedo. Usted, querido hermano, que ya tiene sus años, agarraría su dedo y metería su dedo en un tomacorriente. En absoluto. ¿Por qué? Porque le da miedo de que por meter el dedo puede electrocutarse y puede hasta fallecer. Pero los niños, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los bebés? Miran un huequito y parece que tuvieran un imán en su dedito.
porque no tienen el miedo desarrollado. Pero cuando ya se les enseña de una u otra manera, los niños comienzan a tener miedo, y ese miedo, ese temor saludable que les permite evitar momentos de riesgo, acciones de riesgo. Entonces, el temor como emoción es saludable y necesaria. Necesitamos que este temor esté dentro de los encauces correctos. Sin embargo, a la vez puede ser una emoción maligna. Y puede ser maligna porque el temor comienza a controlar nuestras acciones, comienza a controlar nuestras emociones, y por lo tanto, cuando esto ocurre, va a gobernar nuestra voluntad y actuamos en función del temor y vivimos aterrorizados. Y tenemos que aprender una cosa, amado hermano, es ser prevenido, por ejemplo, con esto de la pandemia. No ser prevenido con las personas que entran en casa, ser prevenidos con la limpieza, ser prevenidos con la protección, está bien. Pero hay personas tan temerosas que se meten en un lugar, en un sitio, y no quieren recibir absolutamente a nadie, y si algo le alcanzan, pues casi que toma sopa de lejía. O un guiso rociado con su lejía, por si acaso. Porque el temor, estamos hablando exagerando, por cierto, porque el temor lo esclaviza. Y esos temores que abundan en el mundo agobian a alguien que está gobernado por esta emoción mal manejada. Ahora, cuando uno, por cierto, no maneja correctamente las emociones, el espíritu de temor tiene cancha libre. Porque tenemos que manejar mal el temor para que el espíritu de temor comience a obrar en nuestra vida. Mientras manejemos con sabiduría el temor, mientras manejemos con tino el temor como emoción, el espíritu no tiene una puerta abierta para actuar sobre nosotros. Pero cuando comenzamos a temer con una acción compulsiva, entonces podríamos estar abriendo puertas al mundo espiritual de maldad. Hay algunas cosas respecto al temor. Casi siempre apunta a lo que nos pudiera pasar. O sea, el temor apunta al mañana, no tanto a la hora. ¿Y qué si me enfermo? ¿Y qué si me contagio? ¿Y qué si me da? ¿Y qué si me muero? ¿Y qué? O sea, casi, no siempre, pero muchos temores apuntan al futuro. Ahora, el futuro no está en nuestras manos, como veremos en un momento. O sea, uno no puede asegurar el mañana, ni siquiera de aquí a una media hora y menos unos minutos, porque Dios es el que tiene el control en términos finales. Entonces, el miedo se basa en asuntos, no, muchos de nuestros miedos se basan en cosas que pudieran pasar, por eso se basa en posibilidades. Y cuando entramos en el mundo de las posibilidades, pues entramos en un terreno muy débil, porque es como cuando algunos muchachos, algunas personas, ¿qué hubiera sido si? O sea, mirando su pasado, comienzan a pensar, ¿qué hubiera sido si? En vez de ser esto, hubiera sido aquello. No tiene sentido estar pensando en las posibilidades con respecto a lo que hoy día somos. Pero el temor, como apunta al futuro, apunta más de una posibilidad. ¿Y qué si me pasa esto? ¿Y qué si me pasa otro? ¿Qué no me da el COVID? ¿Y qué si me da bronquios? ¿O qué si me da asma? ¿O qué? Pensando en las posibilidades de las múltiples afecciones broncopulmonares. Se basa en posibilidades, en lo que pudiera pasar. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo que tenemos que entender? Tenemos que entender en cierta medida hasta donde Dios nos permita entender a Dios. Dios es mucho más de lo que pensamos. Podemos sumar todos los conceptos, ideas y pensamientos acerca de Dios de todos los hombres sabios de todos los tiempos y no alcanzamos a tener una percepción de quién realmente es Dios. Por eso hablo de en la medida de nuestra posibilidad. Y la gran pregunta que tendríamos que hacernos, para nosotros el futuro tiene que ver con mañana, tiene que ver con un mes, 2 meses y hasta el final de nuestras vidas.
en estos asuntos de futuro. Algunos dicen, me gustaría vivir tantos años. Me gustaría llegar a los 90 años y que a los 90 años esté fuerte, firme, sin problemas, lúcido. O sea, hablamos de cosas que pudieran pasar. Y en buena hora que pasen, amado hermano, que lleguemos a los 90 lúcidos, fuertes, sin estar dando pena. ¿No? ¿Qué? ¿Quién no, amado hermano? ¿Quién no desea esto? Pero ese es en el mundo de las posibilidades. Pero para Dios el futuro es hoy. Porque para Dios no hay un mañana. La Biblia declara que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, Él es un eterno presente. Entonces, a Él el mañana de nosotros no le sorprende porque ya lo conoce hoy. Él no se sorprende que mañana pudiera pasarnos algo, porque ya lo conoce hoy. Y como conoce hoy lo que en nuestro tiempo cronológico nos pasará mañana, ya tiene la solución, ya tiene la provisión, ya tiene la fuerza, ya tiene todo lo que necesitamos hoy para lo que nos pudiera pasar mañana, pasado o el último día de nuestras vidas. Entonces, la respuesta a nuestros temores es Dios. Es la confianza que debiéramos poner en nuestro Dios. Él es la respuesta. Por eso, si uno busca respuestas en uno mismo, la inseguridad va a ser la pauta. Si uno busca la seguridad en otras personas, la respuesta va a ser igual incertidumbre. Porque uno puede preguntar a alguien, ¿y tú qué piensas que pasará conmigo? Y la persona dice, bueno, te va a ir bien, no hay problema. Te veo sano, te veo fuerte, no hay problema. Pero otro dice, no, sería bueno que vayas al médico por si acaso, no te vaya a ver algo escondido por allí. Y le preguntas a otro, no, yo te veo medio malito, hermano, medio pálido, ¿qué tienes? ¿Me explico? Entonces, pero Dios no tiene ese problema. Recuerde, para Dios, nuestro futuro es hoy. Y hoy tiene preparado todo para cuando llegue para nosotros nuestro futuro. Y esto es lo bueno que nosotros tenemos que entender. Dios es la respuesta a nuestros temores de vida. Y lo veremos en los domingos siguientes, los temores más grandes que gobiernan a la vida. Y espero tratar de dos en dos porque son muchos. Y lo primero que vamos a ver es el temor a perder cosas y el temor a perder la salud. En la vida de Job, ¿no? La vida de Job revela el corazón maligno del diablo y el corazón divino de quien cuida a quienes van a pasar lo que pasen. Entonces, frente con este preámbulo, llamémoslo así, las personas pudieran enfrentar la vida de tres maneras. Las circunstancias, las dificultades, uno lo puede enfrentar de tres maneras o con tres actitudes, sería la palabra más adecuada. ¿Cómo ver el mañana? ¿Cómo podemos ver el futuro? ¿Qué cosa va a pasar con nosotros? En primer lugar, el pesimista, ¿no? El que tiene una nube negra en su cabeza que todo lo ve mal, todo lo ve de lo peor. No algunas veces por experiencias pasadas, otra vez por experiencias extrañas, que ve a alguien que le va mal y dice, si a él le ha ido mal, a mí también de seguro me va mal. El pesimista vive esclavo de aquello que teme. Vive esclavo. Hay un pasaje en el libro de Job 3:25. Job, luego que perdió todos sus bienes y luego que perdió a sus hijos, él dijo algo: el temor que yo tenía me ha alcanzado y me ha ocurrido todo aquello que yo tenía miedo. Entonces el pesimista vive esclavo de sus temores y es por eso que sus pasos son tan inseguros, por su actitud pesimista. O sea, basa su perspectiva de futuro en base de lo que pudiera pasar de mal. Tenemos el polo opuesto, que es el optimista. Es aquella persona, bueno, el optimista está mucho mejor que el pesimista, por cierto. No, pero el optimista, ¿cuál es su problema? Que muchas veces sueña cosas que
pueden ser lo que la palabra dice, sueños, deseos, anhelos, pero no realidades. El optimista se basa también en lo que pudiera hacer y lo que él va a hacer o lo que él puede hacer. Nuevamente, amado hermano, tanto el pesimista como el optimista están basando su perspectiva de futuro en lo que percibe, lo que ve, lo que piensa. Entonces, ahora, no está mal ser optimista. Pesimista sí está mal, hermano. No está mal ser optimista porque en cierta medida le da un rango de energía para avanzar aún en medio de las circunstancias. No está mal ser optimista. Pero el problema con el optimista es que si logra algo, ¿qué es lo que va a decir? Lo logré. Yo mismo fui. Por eso el cristiano tenemos que aprender que debemos mirar el mañana confiando en Dios. Ahora, cuando uno confía en Dios, sabe que si nos pasa algo malo, Dios está al control. Y si pasa algo bueno, Dios está al control. Y si no pasa nada, Dios está al control. Entonces, la perspectiva de futuro tiene que estar basado sobre un fundamento que no se mueva, amado hermano. El pesimista va a basar su futuro en cosas malas que le pueden pasar. El optimista basa su vida en las cosas buenas que le pueden pasar. Pero el creyente confía en Dios, que sabe que mañana está seguro porque Él ya arregló el mañana. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra que somos obra de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos por Él. Es decir, Dios ya tiene un camino para tu vida y para mi vida. Ya tiene un camino que Él ha preparado. Entonces no depende de nuestra actitud optimista o pesimista. Depende que Dios ya lo tiene listo. No es que Dios va a hacer el mañana. Dios ya tiene el mañana, el pasado y hasta el último día de nuestra vida. Ya tiene el camino preparado. Entonces, confianza en Dios es la manera como podemos enfrentar nuestro mañana. Y eso nos permite tener libertad. Tener libertad de poder disfrutar de la vida. Libertad de vivir en este tiempo difícil, amado hermano. Estamos más de 60 días encerrados. Tenemos libertad y no vivimos angustiados, no vivimos preocupados, desesperados. Tenemos libertad porque Dios está al control. Antes que comience la pandemia, Dios ya tenía la provisión para su pueblo. Ya tenía las herramientas, ya tenía el propósito para este tiempo difícil. Pongamos como ejemplo la IB Callao, nuestra iglesia que tanto amamos. Nuestro último, ya veníamos anunciando, por cierto, que iba a venir una crisis económica, producto del asunto del cierre del Congreso y todos esos detalles políticos. No, yo estaba, en mi corazón tenía eso muy fuerte, va a venir una crisis económica, La economía va a ser afectada por el accionar político. Eso es una ley en todo lugar. Y habíamos anunciado, reiteradas veces, quizás no como un tema específico, pero sí como consejos que van saliendo en las enseñanzas, que viene tiempos de crisis. O sea, Dios ya nos estaba anunciando para tener precaución. Entonces Dios sabía, el último domingo que nos reunimos, Dios sabía y dijimos, no sabemos qué va a pasar de aquí adelante. Así que preparemos nuestros corazones. Pero Dios ya tenía todo listo. Dios permitió que compráramos algunos equipos que en ese momento parecía un gasto muy alto. Dios permitió que compráramos. Entonces, Dios preparando ayer para este tiempo.
preparando personas que apoyan a hacer este trabajo. Hermanos voluntarios que están allí detrás de todo este mover que es muy fuerte el trabajo. No que ustedes, queridos hermanos, se sientan sentaditos allí con su Biblia y su cuaderno de notas tomando apuntes. Y qué fácil es para ustedes en ese sentido. Pero detrás de todo lo que usted está viendo hay un equipo trabajando. Son pocos, pero ahí están sirviendo. Dios los preparó de antemano para el hoy. Yo imagino, amado hermano, si no tuviéramos nuestros amados hermanos del equipo que está detrás de todo este tiempo especial, ¿cómo estaríamos, amado hermano? ¿Cómo estaríamos? Gracias al Padre, porque Él tiene control. Por eso nos da libertad, amado hermano. El confiar en Dios nos da libertad para servir al Señor. Porque no sirvo al Señor por las circunstancias que estoy viviendo. Sirvo al Señor a pesar de las circunstancias que estoy viviendo. Porque cuánta gente que tiene problemas con el temor, por el temor, dice, no sirven. Dice, es que me puede pasar esto, me puede pasar aquello. O de repente no puedo servir al Señor porque tengo esto. No, hermano, la confianza nos da absoluta libertad para servir al Señor. Conozco a una dama de la IBE Callao, no, que estaba embarazada y esperando a su bebito. Y mientras estaba embarazada estaba sirviendo al Señor. Y un día dijo algo, le dijo a mi esposa, cuando nazca mi hijo, yo y mi hijo vamos a ir a servir. Mari, que es mamá de 3 hijos o de 4, por Tomasito que está en la presencia del Señor, conversando conmigo, eso va a ser difícil, un bebito tiene mucho trabajo, que esto y aquello y lo otro. Pero amado hermano, esta dama con su bebito, con su cochecito, con su leche, con sus cosas ahí, ha estado sirviendo al Señor hasta el día en que se detuvo todo el servicio por la situación que estamos viviendo. Amado hermano, cuando uno confía en el Señor, que Dios está al control de nuestras vidas, no habrá impedimentos para servir al Señor. Esta libertad nos permite crecer espiritualmente. Y cuando uno crece espiritualmente, uno puede ayudar a otro. ¿Quién podrá ayudar mejor a otro? Quien tiene experiencia de vida. Recuerdo hace muchos años una experiencia que tuve yo en Trujillo de muchacho. Había un profesor de educación física que era un ocioso, ¿verdad? Él nos llevaba a hacer cualquier cosa y decía, ya jueguen o hagan todo. ¿Y todo qué más se quieren los muchachos? Y este profesor, como parte de su plan de estudios, tenía que enseñar a nadar a todos los muchachos. Y pues nos llevaba a la piscina allá en Trujillo, una piscina que se llama Gildemeister. Y ahí los muchachos, pues algunos aprendían a nadar. Él estaba ahí haciendo nada y esperando que aprendamos a la buena o a la mala a nadar, hasta que vino el examen final. Y él dijo, el examen final es que crucen la piscina a lo largo todo. No sé cómo lo cruzan, pero lo cruzan. Entonces comenzaron los muchachos, algunos ya sabían nadar, otros tipo perrito, pero la cosa es que cada uno llegaba al otro lado y salía aprobado. Y había un muchacho que hacía honor a su nombre, en decir verdad, se apellidaba Piña. No, y tenía un amigo que se apellidaba Quispe. Eran amigos así a matar. Entonces le tocó a Piña, y era un chico blancón, y se tira a la piscina, y cuando se tira a la piscina comienza a desesperarse, a gritar, no sé nadar, no sé nadar. Entonces todos los muchachos estaban mirando, el profesor estaba, sabe Dios dónde, y su amigo Quispe se tira de Salvador. Pero ¿qué ocurre? Quispe tampoco sabía nadar. Y ahí llegó el profesor, se tiró a la piscina, los sacó a los muchachos. ¿Quién puede ayudar a otro, amado hermano, sino aquel que ha crecido? Hay muchos piñas que están en medio de problemas. Y para poder ayudarlos aún a los piñas, necesitamos haber crecido. ¿Cómo puede ayudar a alguien temeroso a otro que tiene temor? ¿Cómo puede ayudar un pesimista a otro que tiene problemas?
Por eso la confianza en Dios nos ayuda a crecer y creciendo a ayudar a otros que pueden necesitarlo y nos ayuda a disfrutar del día a día. Tengamos lo que tengamos, haya en nuestra mesa lo que haya, disfrutamos. Disfrutamos del cada día. Entonces, cuando uno menciona pesimista, optimista y la persona de confianza, uno se pregunta, ¿dónde está el problema entonces? Amado hermano, hay muchas cosas que como pueblo de Dios sabemos con esto, con nuestra mente, pero no lo creemos con el corazón. Esa es la madre del cordero. Esa es la raíz del problema, que nuestros conocimientos no lo hemos creído con el corazón. Hay una gran diferencia entre saber cosas y creer las cosas. El saber las cosas es el marco conceptual. Está bien, amado hermano, tenemos que saber cosas. Y mientras más sepamos, mucho mejor. Pero ese conocimiento adquirido lo tenemos que creer. Porque uno puede saber algunas cosas y cuando lo que uno sabe es confrontado con una realidad, sencillamente uno no actúa de acuerdo a lo que cree. Pero cuando uno cree una verdad que primero la ha aprendido, de hecho, con esa fe, esa confianza, va a poder confrontar las circunstancias, sea cual fuere. Entonces, el temor, querido hermano, es un ladrón. Silencioso, agazapado detrás de la puerta de la vida de cada creyente. Debilita la fe. Cuando Pedro estuvo andando sobre el mar, ¿recuerdan? Jesús le dijo, ven, él comenzó a caminar. Y la Biblia nos muestra por deducción que él caminó un trecho. No es que saltó de la barca y ¡pum!, se hundió inmediatamente, sino caminó un trecho. Pero al ver las circunstancias, el viento y el mar, al ver las circunstancias, entonces se complicó y se hundió. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, disculpen, el temor nos quita, nos debilita nuestros niveles de fe. Y nuestra fe va a crecer hasta donde los temores lo permitan. Por eso algunos podemos creer que somos salvos y que nos vamos al cielo, amén. Y está bien, esto qué bueno. Pero cuando uno se confronta a la vida cotidiana, el temor viene y nos detenemos. Entonces, el temor roba nuestros niveles de fe, las debilita, quita la genuina esperanza. La Biblia dice que la esperanza es como un ancla que sostiene la barca, que es nuestra vida, de las tempestades y del vaivén de la vida cotidiana. Entonces, como la esperanza, disculpen, el temor se basa en posibilidades, en cosas que pudieran pasar, debilita nuestra esperanza. En tercer lugar, esclaviza. Y al esclavizar, quita el gozo. Amados hermanos, el temor es un ladrón que roba las cosas que Dios tiene para nosotros, que es del disfrutar del día a día. El Eclesiastés nos enseña, y lo hemos dicho varias veces, lo hemos enseñado en la iglesia y siempre lo repetimos, que el diseño de Dios es que disfrutemos de las cosas simples de la vida. Es el diseño divino. El trabajo, la familia, la esposa, el dinero que Dios nos da, disfrutemos de las cosas simples de la vida. Ese es nuestro trabajo, dice Eclesiastés. El temor nos detiene. ¿Dónde están sus raíces? En primer lugar, hay raíces espirituales, como hemos hablado, 1 Timoteo 1:7, espíritu de temor. Raíces espirituales, la ignorancia de la verdad. Entonces desconocemos la palabra y eso nos lleva a que el temor gobierne nuestros corazones. Estructuras mentales establecidas en nuestra vida
muchas veces por generaciones. A todos se nos ha enseñado a tener miedo por parte de nuestros padres. Nuestros padres nos enseñaron a tener miedo a ciertas cosas. ¿Recuerda usted cuando era pequeño y decía cuidado con el cuco? Y uno de niño se asustaba del cuco que no existía en ese momento, solo lo usaban como para atemorizar. Y hay personas que lo creyeron tanto que ven cucos hasta viejos. Siendo viejos, mayores, siguen viendo cucos. Porque estructuras mentales difíciles de trabajar. Tiene que haber un proceso, y la Biblia enseña que sí hay un proceso para destruir las estructuras mentales que gobiernan nuestra forma de actuar, que alguna vez tiene que ver con la cultura. Entonces, preguntando para ir ya terminando, ¿cuál es la solución? En primer lugar, reconocer que el temor es saludable, nos ayuda a prevenir peligros, a tomar decisiones apresuradas, correcto. Pero tenemos que reconocer ese temor que no se sustenta en la realidad, ese temor que socava la confianza en Dios. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a confiar en Dios. ¿Y cómo aprendo a confiar en Dios? Primero, conocimiento de la palabra. Una vez que tú conozcas la palabra, comienza a creer. Y miren lo que estoy diciendo, ¿cómo lo estoy diciendo? Comienza a creer. Tú lo lees, dices, está escrito, Dios no miente, y tienes que ir trabajando en tu corazón. Dios no miente, Él lo dice, es cierto. A fin de que en ese proceso de internalizar la palabra, lo que tú sabes, terminas creyéndolo. Que Dios nos ayude a todos, amados hermanos, en este proceso de batallar contra este ladrón que roba la paz, roba el gozo, nos roba el futuro, el temor. Y a partir de la siguiente semana veremos cómo nos enfrentamos a ciertos temores que agobian al ser humano. Ahora hagamos una oración antes de terminar. Si usted, querido hermano, vive agobiado por el temor, preséntese al Señor, que Dios obre en su vida. Y si usted está escuchando la palabra del Señor y primera vez o ya ha escuchado varias veces, pero no ha tenido todavía un encuentro personal con Jesucristo, si en esta mañana usted quisiera hacerlo, estamos aquí para ayudarlo. Y si tú, querido hermano, tu fe ha estado debilitada, te has apartado del Señor, has estado viviendo una vida que tú sabes que no es la vida que Dios espera de ti, esta mañana nuevamente Dios está hablando a tu corazón. Algo precioso en la Escritura, el Padre, Dios el Padre siempre está esperando recibir a aquellos que vuelven a Él, sin importarle a Él lo que ha sido nuestra vida pasada. Así que oremos primero por aquellos hermanos que tengan necesidades, y si alguno de ustedes quiere hacer su decisión personal por Jesucristo o reconciliarse con el Señor, haremos una segunda oración. Amado Dios y Padre, en esta mañana oramos por aquellos que viven agobiados por temores de diversos tipos, y aquellos que por las circunstancias actuales viven atemorizados del temor a enfermarse del COVID. Oramos, Padre, que tú pongas en su corazón la confianza en tu palabra, que ellos puedan ver tu palabra por encima de sus pensamientos, que términos que usan, palabras que usan, producto de sus estructuras mentales sean quebradas, y que puedan comenzar a decir y a hablar lo que tu palabra dice. Oramos, Padre, por aquellos que viven atados de espíritus de temor. En el nombre de Jesús reprendemos a todo espíritu de temor. Ordenamos que deje libre al Hijo de Dios que está a quien estás oprimiendo. En el nombre de Jesús hablamos una palabra de libertad. Y oramos, Padre, para que quienes estamos avanzando en nuestros niveles de confianza sigamos fortaleciéndonos en el Señor. Amén. Querido amigo, querido hermano, si en esta mañana tú deseas tener un encuentro personal con el Dios de la Biblia,
te invitaríamos a que tú repitas una sencilla oración. La Biblia nos enseña que Dios pone delante de todos la vida y la muerte, la salvación o la perdición. Dios pone allí y tú estás frente a esas dos puertas. Y Dios nos aconseja: elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. En esta mañana ponemos delante de usted la oportunidad que Dios da de poder escoger la vida. Si usted desea hacerlo y desea hacerlo con todo su corazón, repita después de mí la siguiente oración. Cierre sus ojos, por favor, y usted pueda repetir conmigo. Escúchese decir esta oración. Y tú, hermano, que te quieres reconciliar, hazlo también. Padre, en esta mañana he entendido tu palabra. Y en mi corazón he entendido también que necesito un cambio en mi vida. Por eso, en esta mañana, con mis labios, yo confieso que Jesús es mi Señor. Y en mi corazón, yo creo que Él vive. Y por esta confesión, recibo mi salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, querido hermano, escríbenos por favor por interno. Usa la página por donde estás viendo. Mándanos un mensaje inbox para que nosotros tengamos tu nombre y podamos orar por ti. Hazlo por favor y para nosotros será una bendición muy grande. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos encontrando mañana a las 6 de la mañana y a las 7:30 de la noche. Dios los bendiga, que la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Amén. Bendiciones.